15 de septiembre de 2006. Dos aeronaves se encuentran en el espacio aéreo sobre Francia, enfrentando una situación crítica. Esta es la historia jamás contada del vuelo 6074 de EasyJet. 15 de septiembre de 2006. 138 pasajeros y 6 tripulantes subieron a bordo de un Airbus A319 de EasyJet en el aeropuerto de Alicante, España. La aeronave tenía como destino Bristol en el Reino Unido, con un vuelo programado de 2 horas y media de duración. Muchos de los pasajeros eran turistas británicos que regresaban a casa después de disfrutar del sol español durante unos días, dado que la temporada de viajes de verano estaba llegando a su fin en Europa. Recientemente habían adquirido algunos aviones nuevos de Airbus, entre ellos este modelo A319. Estos aviones de última generación reemplazarían gradualmente a los menos eficientes en combustible Boeing 737, que anteriormente constituían la totalidad de la flota. Fue un momento emocionante tanto para la aerolínea como para sus pilotos. Pero en medio de toda esta sofisticación tecnológica, acechaba un peligro oculto. El avión utilizado para este vuelo era completamente nuevo, al igual que los pilotos en cabina. El capitán, de 42 años de edad, había acumulado casi 9.000 horas de vuelo. La mayoría de ellas fueron en el Boeing 737 y solo apenas 400 horas en el Airbus. El primer oficial, de 34 años de edad, era menos experimentado en vuelo que el capitán, con un total de unas 3.200 horas de experiencia, de las cuales 560 eran en el Airbus. Nada les hacía sospechar que en breves momentos se enfrentarían a una emergencia impactante. Justo antes de abordar el avión en Alicante, los pilotos se habían comunicado con la tripulación que previamente había operado el vuelo desde Londres. Durante la conversación, se les informó sobre un problema con uno de los generadores eléctricos del avión, el cual era alimentado por el motor izquierdo y proporcionaba electricidad a varios sistemas a bordo. Sin embargo, este problema no se consideró lo suficientemente grave para abortar el vuelo, ya que además del generador eléctrico alimentado por el motor izquierdo, el avión contaba con otro generador eléctrico, alimentado por el motor derecho. También tenía la capacidad de obtener energía de la unidad de potencia auxiliar, APU, que es un pequeño motor ubicado en la cola de la aeronave. Como medida de precaución, los pilotos de este vuelo decidieron mantener en funcionamiento la unidad de potencia auxiliar, APU, durante todo el viaje. Esto se hizo con el objetivo de proporcionar una capa adicional de protección y asegurar el suministro eléctrico necesario. Todo estaba preparado para el vuelo hacia Bristol. Los pasajeros habían embarcado, el equipaje estaba cargado en la bodega, y la aeronave había repostado unos 8.000 kilos de combustible para el viaje. En ese momento, las azafatas cerraron las puertas y el vuelo 6074 dio marcha atrás para dirigirse a la pista de despegue. Los pasajeros desconocían que su avión albergaba un potencial problema. Aunque los pilotos sabían de la existencia del problema, no eran conscientes de su verdadero alcance. A las 10:26 de la mañana, hora local, el capitán alineó el avión con la pista 28 y configuró los motores para el despegue. Durante la fase de despegue, la aeronave operó sin problemas. El capitán dirigió el avión hacia el norte y continuó ascendiendo hasta alcanzar los 32.000 pies de altitud. Todo apuntaba a que este iba a ser un vuelo normal. La aeronave avanzaba, y las azafatas pasaron por la cabina para ofrecer el servicio de comidas y bebidas, mientras los pilotos monitorizaban los sistemas de la aeronave. Todo transcurría con normalidad hasta aproximadamente hora y media después del despegue, cuando la aeronave sobrevolaba la campiña francesa. Sin previo aviso, los pilotos percibieron un fuerte sonido metálico, y de repente, todos los instrumentos del capitán se apagaron, desapareciendo repentinamente toda información de sus pantallas. La alarma principal de advertencia sonó cuando el piloto automático se desconectó. Inmediatamente, el capitán cedió el control al primer oficial, cuyos instrumentos seguían funcionando correctamente. El primer oficial estaba pilotando la aeronave de forma manual, prescindiendo de los ordenadores, que normalmente mantienen la seguridad de la aeronave. La completa atención del primer oficial estaba centrada en pilotar la aeronave,
a una altitud de 10 kilómetros sobre el terreno. Mientras el capitán se apresuraba en entender lo que estaba ocurriendo, asumió que la unidad de potencia auxiliar, APU, que había estado operando desde el inicio del vuelo, se había apagado, o que su generador había fallado. Independientemente de lo que estuviera sucediendo, las consecuencias serían graves, y los pilotos apenas comenzaban a comprender la magnitud del problema al que se enfrentaban. Mientras el primer oficial pilotaba la aeronave, el capitán inspeccionaba la cabina, intentando evaluar los daños. Había perdido las pantallas principales, y el piloto automático había desconectado otros sistemas que podrían comprometer la seguridad del vuelo. El panel de radio se había apagado completamente. Ninguna de sus luces estaba encendida, y no se mostraban frecuencias en la pantalla. Esto era muy preocupante. Sin señal de radio, ¿cómo podrían los pilotos informar al control de tráfico aéreo sobre la situación en la que se encontraba el vuelo 6074? El capitán, aislado del mundo exterior, revisó la lista de comprobación que mostraba la ECAM, una de las pocas pantallas que aún funcionaban en la cabina de mandos. El término ECAM se refiere al monitor electrónico centralizado de aeronaves, un recurso sumamente útil para los pilotos. Este sistema les permite supervisar todos los aspectos operativos del avión, que figuran listados en su pantalla. Se trataba de una acción que, si todo iba bien, restablecería por completo la energía en la aeronave. En ese caso, todos los problemas en cabina desaparecerían y el vuelo podría continuar de forma normal. Para realizar este paso, el capitán necesitaba cambiar la fuente de alimentación a la posición alternativa. Esto haría que la aeronave obtuviera electricidad de otra fuente. Pero antes de poder realizar el cambio, se presentó un problema. Justo antes de este punto en la lista, había un apartado que indicaba que la luz de aviso en el botón correspondiente debería estar encendida. Sin embargo, por alguna razón, la luz estaba apagada. El capitán estaba confundido, ya que había varias razones por las cuales la luz podía estar apagada. Podría deberse a que el ordenador no detectaba la existencia de un fallo, por lo que la luz no se encendía. Alternativamente, podría ser que la luz estuviera defectuosa. También podría indicar que, en realidad, no hubo ningún fallo. No obstante, esto resultaba claramente contradictorio por el fallo general de los sistemas de la aeronave. En ese momento el capitán se dio cuenta de que podría ser que la luz de aviso, al igual que la mayoría de las luces en el panel superior, no tenía suministro de energía. El capitán se enfrentó a una decisión difícil. Tenía que decidir si pulsar el botón sin tener la certeza de si realmente había un problema. Era prudente. Finalmente, ya que no tenía muchas opciones, decidió pulsar el botón y esperó. Desafortunadamente, no ocurrió nada. El botón estaba supuestamente encendido, pero la energía no se restableció en la aeronave. Por si no fuera suficiente, la confusión del piloto se vio agravada por el diseño peculiar de este tipo de botón, que se encuentra frecuentemente en muchos aviones modernos. Cuando se presiona el botón, no se queda introducido dentro, simplemente hace clic y vuelve a su posición original. La única señal de que el botón se encuentra presionado es la luz del propio botón. Esto normalmente es sencillo en casos normales, pero en situaciones como esta, donde no hay energía, la situación se complica. Debido a su diseño, se hacía difícil determinar la posición de cualquiera de estos interruptores. Los pilotos ahora estaban volando a ciegas, y sin señales de que la energía se fuera a restablecer en la aeronave. El capitán necesitaba informar al control de tráfico aéreo, pero a pesar de que las luces en el panel de radio estaban apagadas, consideró que podría ser simplemente que las luces estaban apagadas, pero que la radio seguía operativa. El capitán intentó transmitir un mensaje al control de tráfico aéreo utilizando la radio principal, VHF-1. Sin embargo, no recibió respuesta. Después intentó usar la segunda radio, VHF-2, y una vez más no obtuvo ninguna respuesta. Esta situación no fue nada alentadora. El primer oficial siguió pilotando la aeronave manualmente, mientras el capitán cambiaba a la frecuencia de emergencia internacional y declaraba un Mayday. El capitán probó esta frecuencia en ambos dispositivos de radio, pero tampoco recibieron respuesta. En ese momento, el primer oficial repitió la operación en sus dispositivos de radio, pero el resultado fue el mismo. Tampoco hubo respuesta.
Los pilotos se encontraban aislados a varias millas de altitud sobre territorio francés, completamente desconectados del mundo exterior. En la cabina trasera, tanto los pasajeros como los asistentes de vuelo desconocían completamente la emergencia que se desarrollaba en la cabina de mandos. Los motores continuaban funcionando, y el primer oficial pilotaba la aeronave con la suficiente suavidad para evitar cualquier turbulencia. A pesar de esto, algunos pasajeros podrían haber notado una pequeña incidencia en el lado izquierdo del avión. La señal de prohibido fumar y abróchense los cinturones se habían apagado, al igual que las luces de lectura en este lado. Al ser aún de día, es poco probable que algún pasajero las estuviera utilizando y que no se hubieran percatado de esto. Esto era una clara señal de que en el avión había un problema grave con el suministro eléctrico. Los pilotos aún estaban intentando identificar el problema, pero esto no implicaba que fueran los únicos conscientes de que había algo extraño en este vuelo. A 10 kilómetros debajo del avión, en un centro de control de tráfico aéreo de la zona, un controlador aéreo que monitoreaba el vuelo 6074 estaba muy preocupado, ya que la aeronave había desaparecido repentinamente del radar. El controlador intentó comunicarse inmediatamente con los pilotos por radio, pero no obtuvo respuesta. La situación se volvió extremadamente preocupante. El vuelo había desaparecido del radar y al intentar comunicarse con los pilotos por radio no hubo respuesta, solo un inquietante silencio. El controlador se temía lo peor. Desesperado, el controlador preguntó a otro avión de EasyJet en su espacio aéreo si podían intentar comunicarse con sus compañeros a través de la frecuencia de la compañía. Sin embargo, la tripulación de ese vuelo tampoco pudo establecer contacto con el vuelo 6074. La situación era desesperante. Un avión de pasajeros había desaparecido del radar. Algo terrible podría haberles sucedido. Pero por si la situación no fuera lo suficiente preocupante, esto lo agravaba aún más. Cuando el controlador vio por última vez el vuelo 6074 de EasyJet en el radar, se dirigía hacia el noroeste a una altitud de 32.000 pies. Al mismo tiempo, por el norte, un avión de American Airlines se desplazaba de este a oeste, también a una altitud de 32.000 pies, y estaba a punto de cruzarse con el avión de EasyJet, que había desaparecido. Si el avión de EasyJet todavía estaba en el aire, ambos aviones estaban ahora a menos de 1 minuto de distancia de la colisión. El controlador rápidamente se puso en contacto con el vuelo de American Airlines y preguntó a los pilotos si podían localizar el avión de EasyJet en la pantalla de tráfico TCAST, Sistema Anticolisión de Aeronaves. El TCAST es un sistema que los pilotos utilizan como última medida de protección contra colisiones aéreas. Si el sistema detecta que una colisión es inminente, emite alertas sonoras indicando tráfico y proporciona las instrucciones para evitarlo, ascendiendo o descendiendo. Pero había un inconveniente. Para que el TCAST funcione, ambos aviones involucrados deben tenerlo activado. Debido al fallo eléctrico del vuelo de EasyJet, el sistema se encontraba apagado al no tener energía. La tripulación del vuelo 63 de American Airlines revisó sus pantallas en búsqueda de la aeronave de EasyJet, pero no había ni rastro de ella. Si estos dos aviones chocaban, el desastre sería uno de los más grandes de la historia, con una cantidad de víctimas enorme. El controlador se encontró ante un gran dilema. ¿Debía hacer al avión de American Airlines que cambiara su altitud? ¿O era mejor mantenerlo en su posición actual? Todo dependía de las acciones del vuelo de EasyJet. El controlador trataba de manejar la situación, pero al no poder ver la aeronave de EasyJet en el radar, no tenía conocimiento de sus acciones. Debía tomar una decisión inmediatamente, por lo que rápidamente le indicó al avión de American Airlines que descendiera a 31.000 pies. Los pilotos del vuelo 63 de American Airlines comenzaron a descender. El controlador, conteniendo la respiración, observó cómo la aeronave estaba parpadeando lentamente en su pantalla y notando que la altitud estaba disminuyendo. Repentinamente, se escuchó por radio la voz de los pilotos del vuelo de American Airlines, informando que habían avistado el avión de EasyJet desde el parabrisas, pasando justo por encima de ellos. Efectivamente se trataba del vuelo 6074 perdido de EasyJet. El controlador soltó un gran suspiro de alivio. Su peor temor no se había hecho realidad.
pero por muy poco, ya que los dos aviones estuvieron a tan solo 19 segundos de la colisión. Aunque la terrible experiencia había pasado, el avión de EasyJet aún estaba en el aire. La pregunta que le surgía ahora al controlador era, ¿por qué no respondía a los mensajes por radio? ¿Y por qué había desaparecido del radar? El controlador aún seguía aterrado, planteándose otro de los peores escenarios. ¿Habrían sido secuestrados? Los pilotos ajenos a todo esto seguían ocupados tratando de solucionar sus problemas de comunicación. Precisamente, también estaban preocupados por si los controladores interpretaban su conducta como un secuestro o como una acción hostil. Si los aviones de combate vinieran para interceptarlos, ¿cómo podrían los pilotos comunicarse con ellos si la radio no funcionaba? Además, ¿qué sucedería si por alguna razón necesitaran desviarse o cambiar de rumbo? Podría resultar en que fueran derribados. Esta fue una situación extremadamente estresante para la tripulación del vuelo 6074. La confusión les invadía en todos los aspectos. Después de que tanto el capitán como el primer oficial intentaron comunicarse, pero el control de tráfico aéreo no respondió, el capitán continuó siguiendo las acciones de la ECAM. Uno de los últimos elementos de la lista implicaba cambiar el transpondedor número 1 al transpondedor número 2. El transpondedor es el dispositivo que informa al control de tráfico aéreo sobre la posición del avión. Cuando el capitán realizó esta acción, de repente la pantalla se reactivó. Sin embargo, esto no aseguraba que el avión estuviera realmente transmitiendo una señal. Los números volvieron a aparecer, pero el resto de luces en el panel no se iluminaron. Los pilotos no tenían ni idea de si se estaba transmitiendo la señal, pero el controlador se sintió enormemente aliviado cuando el vuelo 6074 reapareció de nuevo en la pantalla del radar. El avión seguía en su ruta de vuelo a 32.000 pies, justo donde debería estar. El controlador intentó contactar nuevamente con la tripulación por radio, pero seguía sin recibir respuesta de los pilotos en la cabina. La tripulación comenzó a discutir qué código de identificación deberían configurar. El código de identificación, también conocido como código de transpondedor, es asignado por el control de tráfico aéreo al inicio del vuelo, para que la aeronave sea identificada en las pantallas de radar, diferenciándoles de otros aviones. El código que se había establecido en Alicante era el 5376, pero ahora, debido a la emergencia, los pilotos necesitaban actualizarlo. Hay 3 códigos de emergencia utilizados en la aviación, cada uno de los cuales se utiliza para señalar un tipo diferente de emergencia. El 7500 es el código para un secuestro, el 7600 es el código para un fallo de radio y el 7700 es el código de emergencia general. Los pilotos tomaron la decisión de que, dada la grave degradación de su aeronave, el código 7600, designado para un fallo en las comunicaciones, no describía completamente su situación. Su situación era mucho más seria que eso. Realmente estaban en una emergencia, así que el capitán configuró el panel del transpondedor con el código 7700 y presionó Identificar. El controlador observó que el código 7700 apareció en su pantalla. Sabía que cualquier problema al que enfrentaba la aeronave iba más allá de un simple fallo de radio. Sin embargo, aún no tenía información clara sobre el tipo de emergencia que estaban enfrentando los pilotos. Además, no sabía qué planes tenían los pilotos, aunque los propios pilotos tampoco lo tenían claro. La siguiente instrucción del ECAM indicó al capitán que intentara una solución clásica: apagar y luego encender de nuevo el generador número 1. El capitán siguió las instrucciones, pero no obtuvo respuesta. Los sistemas de la aeronave permanecieron apagados y, lo que es más, las luces indicadoras no funcionaron. El capitán no podía estar seguro de la posición real del interruptor. Era crucial restaurar la energía, ya que sería un gran desafío para el capitán y el primer oficial llevar la aeronave de manera segura al aeropuerto, en las condiciones actuales. En este momento, el capitán comenzó a reflexionar sobre lo que había sido inusual en este vuelo antes de que surgiera el problema. Lo primero que pensó fue que la APU, la pequeña turbina en la cola del avión, estuvo encendida durante todo el vuelo. Podría ser que la APU o su generador hubieran dejado de funcionar. Solo había una manera de confirmarlo. El capitán apagó y encendió de nuevo la APU.
Esperaban con ansias que los instrumentos de la cabina recuperaran su funcionamiento. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Resultó que el problema no estaba relacionado con la APU. Parecía que nada de lo que intentasen funcionaba. Estaban a varias millas sobre el mar, sin contacto con el mundo exterior, y pilotando manualmente la aeronave. Además, existía una creciente posibilidad de que su situación empeorara pronto. ¿Qué pasaría si los instrumentos del primer oficial también fallaran? ¿Cómo llegarían al aeropuerto? ¿Y qué ocurriría si fueran interceptados por los aviones de combate? Los pilotos estaban perplejos y con cada minuto que pasaba, se les acababan las opciones. El capitán se comunicó con el sobrecargo en cabina para informarle sobre la emergencia y le indicó que debía preparar la aeronave para un aterrizaje de emergencia. Posteriormente, el sobrecargo regresó a la cabina de pasajeros e informó a los otros miembros de la tripulación, quienes comenzaron a preparar a los pasajeros para el aterrizaje de emergencia. Los pilotos se enfrentaban a una decisión crucial. Debían decidir si continuar hacia su destino original o desviarse hacia un lugar más cercano. Dada la gravedad de la situación y la posibilidad de no llegar a su destino final, continuar hasta Bristol en ese momento podría considerarse imprudente, especialmente teniendo alternativas más cercanas disponibles. Sin embargo, los pilotos eran conscientes de que, al desviarse de su ruta planificada, los aviones de combate podrían interpretarlo como una acción hostil. Sin la radio funcionando, sería muy complicado para los pilotos explicar su cambio de rumbo. No obstante, si seguían su ruta planificada hacia Bristol, aún existía la posibilidad de ser interceptados por los aviones de combate. Pero seguir su trayectoria de vuelo original disminuiría significativamente la probabilidad de ser derribados. Los pilotos evaluaron que otra ventaja de seguir hasta Bristol era que ya tenían la información meteorológica para ese aeropuerto. Dado que no tenían forma de comunicarse con el mundo exterior, la imposibilidad de obtener información meteorológica para cualquier otro aeropuerto influía en su decisión. Después de evaluar las posibilidades, el capitán decidió que seguir hasta Bristol sería la mejor opción. Aunque esto implicaba que el avión permanecería en el aire durante más tiempo, al menos garantizaba que el movimiento de la aeronave fuera predecible para el mundo exterior. Pero dadas las condiciones de la aeronave, los pilotos no sabían si serían capaces de detenerlo en la pista. El aeropuerto de Bristol cuenta con una de las pistas más cortas entre los aeropuertos internacionales del Reino Unido. Si otros sistemas de la aeronave, como los spoilers o los inversores de empuje, también hubieran dejado de funcionar, el avión podría salirse del final de la pista durante el aterrizaje. El capitán consultó el manual de referencia del avión, en búsqueda de las tablas que indican la distancia de frenado en diversos escenarios de fallo. En el manual no encontró una réplica exacta de su situación, pero era lo bastante parecida para considerar que la pista 9 en Bristol tenía suficiente distancia para detenerse. El capitán vio en el informe meteorológico que la pista de Bristol probablemente estaría seca, lo que hacía que la perspectiva de detenerse en ella fuera más realista. Por lo tanto, se decidió que intentarían aterrizar su avión averiado en Bristol. El capitán introdujo la ruta de llegada en la computadora de gestión de vuelo del primer oficial. Optó por una de las rutas de llegada estándar a la pista 9 de Bristol. Esta elección garantizaba que el comportamiento del avión fuera predecible para los controladores de tráfico aéreo, representando una amenaza menor. Cuando todo estuvo configurado, el primer oficial inició el descenso, mientras seguía pilotando la aeronave de forma manual. Normalmente volar manualmente a altitud de crucero nunca se hace en operaciones normales. Sin embargo, fue una tarea sencilla para el primer oficial. Él y el capitán estaban trabajando en equipo, de una manera que ninguno de ellos se sintió abrumado. Pero a medida que la aeronave descendía, sabían que las verdaderas preocupaciones aún estaban por delante. Con 142 personas en la parte trasera del avión, el sentido de responsabilidad era tremendo. De repente, el primer oficial comenzó a sentir frío y aturdimiento. Este fue un desarrollo preocupante. Eran síntomas de hipoxia. ¿Podría el avión estar despresurizando? Los pilotos pensaron usar sus máscaras de oxígeno, pero decidieron no hacerlo, ya que les dificultaría comunicarse y estaban a punto de entrar en una altitud respirable. El avión descendía en silencio, y los controladores en Londres lo estaban vigilando.
viendo que la aeronave continuaba hacia Bristol, su destino original. Llamaron al control de tráfico aéreo de Bristol y les informaron que un avión sobre la costa sur de Inglaterra estaba descendiendo y sin contacto por radio. Si continuaba su plan de vuelo, debería aterrizar en Bristol en cuestión de minutos. Los controladores en Bristol actuaron de inmediato, declararon la emergencia total en el aeropuerto. Ambulancias y bomberos se apresuraron hacia la pista, preparándose para lo peor. Todos los vuelos fueron suspendidos mientras el avión se acercaba cada vez más. En la cabina, un momento crucial esperaba a los pilotos. Estaban a punto de comprobar si los flaps se activarían, lo cual era vital para reducir la velocidad del avión y permitir un aterrizaje seguro. Si iban a aterrizar sin flaps, preferirían saberlo cuanto antes, mientras había tiempo para prepararse. Así que alrededor de las 12:20 hora local, el capitán movió la palanca de flaps hasta la primera posición. Los pilotos contuvieron la respiración, pero a los pocos segundos, sus instrumentos les mostraron que los flaps se habían desplegado con éxito. Al extenderse los flaps, podrían aterrizar a una velocidad normal, teniendo suficiente longitud de pista para poder detenerse a tiempo. Sin embargo, los flaps no eran lo único que la tripulación necesitaba extender antes de aterrizar. También debían asegurarse de que el tren de aterrizaje estuviera desplegado correctamente. El capitán bajó la palanca del tren de aterrizaje y los pilotos esperaron ansiosos, pero no se escuchó el familiar sonido del tren desplegándose. Las luces que indicaban que el tren estaba extendido tampoco se encendieron. Esta situación era lo último que los pilotos necesitaban en ese momento. Por suerte, en los aviones de pasajeros, siempre existe más de una forma de desplegar el tren de aterrizaje. El A319 está equipado con un sistema de extensión manual del tren por gravedad, que permite que el tren se despliegue por su propio peso. El capitán accionó la palanca que activaba este sistema, hasta que la puerta se desbloqueó y el tren de aterrizaje descendió lentamente a su posición final. Finalmente, el avión estaba listo para aterrizar, y fue responsabilidad del primer oficial llevarlo a la pista y detenerlo. Los pilotos no estaban dispuestos a asumir ningún riesgo y decidieron que en cuanto las ruedas tocasen la pista, el primer oficial frenaría bruscamente y aplicaría el máximo empuje inverso en los motores. Mientras el primer oficial descendía hasta la pista, el capitán hizo varios intentos de contactar con el control de tráfico aéreo por teléfono móvil, utilizando 2 teléfonos diferentes, pero sin éxito. Incluso a una altitud bastante baja. No había más acciones que la tripulación pudiera realizar para establecer contacto con la torre de control. Aterrizarían en Bristol y por primera vez en sus vidas, aterrizarían sin autorización. Según la aeronave se aproximaba a la pista, la voz automatizada en la cabina anunciaba la altura sobre el suelo. El avión aterrizó y el primer oficial activó los frenos y la reversa de los motores. En ese momento la aeronave había reducido su velocidad en la pista. Finalmente, después de una experiencia aterradora y extraña, los 144 pasajeros y la tripulación estaban a salvo en tierra. En la cabina, los pilotos todavía estaban perplejos intentando comprender lo que había causado que el avión sufriera una pérdida de energía eléctrica tan catastrófica y por qué su lista de verificación no funcionó para restaurar la energía. La respuesta era que un contacto eléctrico defectuoso en uno de los transformadores había detectado un flujo de corriente, cuando en realidad no lo había, lo que provocó que el bus eléctrico principal se desconectara. Al hacerlo, desactivó todos los demás sistemas que dependían de él. Este fue un fallo eléctrico grave y podría volver a ocurrir si sus sistemas fueran más redundantes. Por esa razón, el informe final recomendó que Airbus hiciera mejoras en su software que evitarían la mala interpretación de las corrientes eléctricas parásitas por parte de las computadoras de la aeronave. En cuanto a por qué la lista de verificación no funcionó para restaurar la energía, la investigación quedó perpleja. Probaron la aeronave cuando regresó a tierra y no pudieron replicar el problema. No vieron ninguna razón por la cual la energía no se transfirió al sistema, cuando el capitán presionó el botón correspondiente. Sin embargo, Airbus realizó cambios significativos después de este incidente que han reducido considerablemente la probabilidad de este tipo de escenario se repita. Por un lado, la pérdida de una única barra principal, que es la varilla de metal electrificada de la que el avión obtiene energía, ya no es suficiente por sí sola para evitar que las radios del avión funcionen. Esto significa que el fallo completo de la radio, experimentada por los pilotos del vuelo 6074,
no ocurriría si hoy se presentara una pérdida de energía similar. Además, Airbus ha implementado cambios significativos en su diseño. En lugar de depender de los pilotos para transferir la energía del sistema defectuoso al sistema en funcionamiento, la transferencia ahora se realiza automáticamente. Esto reduce significativamente el tiempo entre el momento en que se produce el fallo y su reparación, eliminando también la posibilidad del error humano. Finalmente, el informe argumentó en contra del diseño de los botones en la cabina de este avión. Se afirmó que estos pulsadores carecen de una de las funciones básicas del selector, que es proporcionar siempre una indicación fiable, inmediata e inequívoca de su activación. El informe recomienda que los fabricantes faciliten a los pilotos la identificación clara de la posición de sus interruptores, para evitar confusiones sobre si están activados o no. Estas valiosas lecciones han llevado a que los sistemas de las aeronaves modernas sean más seguros. No obstante, la habilidad y el trabajo en equipo de los pilotos involucrados en el incidente sigue siendo un elemento crucial en la seguridad aérea.